Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos a nuestra entrevista central con el doctor Jesús Feris Iglesias, superintendente de salud y riesgos laborales, con quien vamos a conversar sobre un tema tan interesante. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, muchas Hacía gracias mucho que por la usted no venía por invitación. aquí. Así mismo es, así mismo es. Y hay muchos temas que tratar del ámbito de la seguridad social, algunos importantes con respecto a la ley, pero hay uno que ha estado con bastante intensidad en los últimos días y es el tema de los anticipos que se le obliga a muchos pacientes a pagar en las clínicas antes de ser incluso atendidos, algo que preocupa poderosamente y que está prohibido expresamente en resoluciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Así es. Cuéntenos un poco de eso. Ya usted ha manifestado varios puntos con relación a eso, pero vamos a plantearlo de la forma lo más ampliamente Bueno, posible. la CISARRIL ha emitido 3 resoluciones, la 156, la 165 y la 175, sobre el cobro indebido, la atención en emergencias y el depósito. Es decir, está prohibido. Y en el acuerdo, en la contratación que hacen las ARS con las clínicas, con los prestadores de servicios, está establecido esa prohibición. Sin embargo, muchas de las leyes son violadas. Nosotros como la CISARRIL le decimos a aquellas personas que tan pronto le exijan un depósito de esa naturaleza, se comuniquen con la ARS correspondiente, con la que pertenecen, y también hagan la denuncia a la DIDA, que es la institución que defiende los intereses de los afiliados. Y que en caso de que tengan que ya hayan hecho un depósito, con el recibo, enviárnoslos a nosotros, a la CISARRIL, porque nosotros sí le podemos decir a las ARS que le suspenda los servicios, excepto las emergencias, a la clínica que cometa ese delito, con la finalidad, le podemos poner tiempos, un tiempo determinado, 1 mes, 2 meses, 3 meses, que le suspenda los servicios, y las ARS deben de suspenderle los servicios. Si no lo suspenden, nosotros, la ley nos autoriza a multar a la ARS que no acate nuestra decisión. Pero no tenemos jurisdicción directamente con el prestador de servicios, en este caso la clínica. Pero sí tiene jurisdicción el Ministerio de Salud Pública, que es el rector del sistema de salud dominicano y es el que tiene que ver con la salud colectiva. Pero, doctor, perdón, y en base a la ley de salud pública y a la Constitución de la República, se supone que todas las clínicas privadas aquí en este país, necesariamente para poder funcionar, tienen que estar bajo la jurisdicción de salud pública y del Estado Dominicano. Y que la salud es un derecho constitucional. Entonces, a veces uno va a una emergencia, pero como se dice, una emergencia es una emergencia. Claro. Y no solamente se da un caso, se dan muchos casos de gente que lo llevan a emergencia y lo rebotan para otro sitio o no le prestan la atención. Pero todavía no se conoce un solo caso de una clínica que haya sido multada, que sientan de verdad que se le ha multado. Bueno, nosotros hemos multado en lo que va este año, que no se había hecho nunca, hemos multado a 8 ARS. A 8 ARS. ¿Por qué motivos? Por infracción, diversos. ¿De qué tipo? De que no cumplen determinadas situaciones de traspasos ilegales de afiliados de una ARS a otra. Lo hemos multado y va a salir publicado recientemente, con los nombres de las ARS que han sido multadas, que nos lo permite la ley. ¿Y entonces qué se puede hacer con las prestadoras de servicio? Por eso digo que nosotros las clínicas, no tenemos jurisdicción con los prestadores, pero sí el Ministerio de Salud tiene jurisdicción porque es el que tiene que ver con la rectoría del sector salud y con la salud colectiva. Y es la que habilita
a las Exacto. clínicas y a los hospitales. Por Doctor. lo tanto, el ministerio debe de asumir esa responsabilidad. Doctor, aquí, mientras hablo con usted, miro un periódico que tiene Laura abierta ahí y dice como título principal, DIDA se desentiende ante quejas usuarios. ¿Cómo? La DIDA. La DIDA se desentiende ante las quejas de los usuarios. Es decir, evidentemente que no le está poniendo caso. Y usted que es médico sabe lo que es una emergencia, un paciente que llega en situaciones que le dicen que necesita y que él llame a esa hora, puede ser de día o de noche. ¿Quién lo recibe en la ARS para ponerle su problema y que tenga la decisión de resolver el problema? Es algo bastante delicado y que probablemente tenemos en juego la vida de una persona. Se supone que todo esto es un sistema. Si no es la CISARIR, si no es ADIDA, la cabeza, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Salud Pública, debería tener unas consecuencias mucho más rigurosas para el prestador de servicio que pone en riesgo la vida de un ser humano. Porque esto técnicamente equivale a negarle el servicio. Claro. Así es. Bueno, es que hay que hacer la denuncia. Definitivamente tú tienes que hacer la denuncia porque de lo contrario la DIDA o la CISARIL o el ministerio no sabe de qué se trata. Se oyen los clamores, pero hay que llevar la denuncia. Sí, pero como usted comprenderá, yo no ando con 100,000 pesos en los bolsillos No, nadie. esperando que a un familiar me le dé un ACV o me lo accidente a alguien. Bueno, hay una joven, ahorita Laura presentaba el caso de una joven que fue chocada, que hubo que llevarla a una emergencia. Imagina que a esa persona le pidan 100,000, 200,000 pesos para depósito. Yo no ando con 200,000 pesos arriba. Nadie puede haber Es un sido alguien que la atentado, recogiera. ni que tu tarjeta de Claro, crédito tenga ese claro. límite. Claro. Pasa. Exacto. Pero ¿no han llegado quejas a la DIDA con relación a este tema? Y me imagino que han llegado a la DIDA. Y la DIDA debe remitirnos a nosotros cuando se compruebe que eso es real. A nosotros no nos ha llegado ese tipo de denuncia. Porque esto es un tema muy, muy particular, porque Y frecuente. no es solamente una denuncia mediática. Los representantes gremiales de las clínicas reconocen que la situación se da. De hecho, públicamente. Por lo tanto, digamos que es un hecho hasta poco oculto. Es una dinámica que la asumen abiertamente. Bueno, la asumen abiertamente como también el cobro ilegal de los prestadores de servicio, un cobro excesivo del copago, y se hacen también de la vista gorda las ARS, porque son acuerdos que hay entre ARS y prestadores de servicio. No te voy a exigir que no abuses del copago, porque de esa manera tampoco tú me exiges que te pague más por los servicios que tú me estás dando. Pero ese trabajo le corresponde prestando. a las ARS, controlar eso, o a las autoridades. Bueno, es que si tú haces un contrato con una ARS, si tú eres prestadora y yo soy ARS y hacemos un contrato, tú debes de cumplir como prestadora el servicio para el cual hicimos un contrato. Sí, pero se supone que hay un sistema que norma la prestación de servicio por lo que la gente paga, por lo que los empresarios pagan, el patrón paga. Ahora, Correcto. se me ocurre preguntarle a propósito de todo esto, ¿está en la mesa de conversación o como tema de conversación? Porque es un tema que se ha reservado a la parte laboral, empresarial y el Ministerio de Trabajo, la discusión del sistema de seguridad social. ¿Tiene el gobierno claro los puntos que tiene que modificar, reforzar en esa ley como para que esto funcione? Sí, mira, el viernes pasado se inició el Consejo Económico Social, la mesa de trabajo de la modificación de la ley de seguridad social. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo nos reunimos todas las instituciones que tienen que ver con salud gubernamental,
conjuntamente con todos los partidos políticos, tanto de oposición como de gobierno, y la sociedad civil que está involucrada en salud, y las hospitales y clínicas privadas, y ARS, todos estaban representados en esa mesa de discusión, donde todos los viernes, a partir del viernes pasado, de 10 de la mañana a 12, se va a discutir los puntos para llegar a un consenso en relación a la reforma de la ley. Hay muchos puntos que están ausentes y hay otros que deben ser modificados. ¿Cuáles puntos, doctor? Porque, bueno, por decirte uno. Esta es una de las leyes que más se proclama públicamente que necesitan modificación, pero cuando se le pregunta a legisladores y a funcionarios qué es lo que hay que modificar, el asunto como que se diluye, que la opinión de Cisarril amerita una modificación de la ley. Hay una queja generalizada y es el veto, el poder de veto. El poder de veto lo tienen tres instituciones. A pesar de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social están representados muchos sectores como los profesionales de la salud, tanto médicos como de otras profesiones, enfermeras, bioanalistas y otras profesiones. El poder de veto lo tienen, por un lado, el Estado, el gobierno, por otro lado, los empresarios y por otro lado, los trabajadores. Y si cualquier modificación afecta uno de esos tres intereses, hay un poder de veto que lo vetan y no pasa. Y eso no puede ser así. La mayoría o una parte importante de las quejas es que el único que debe tener poder de veto es el Estado, que es el responsable de la salud del pueblo dominicano. Y otros dicen, un poquito más democrático, que si son tres, por lo menos que dos que estén de acuerdo con una resolución pueda pasar de 3-2. Eso lo va a decir esa mesa de discusión, cuál va a ser, si se queda igual o se va a modificar a que solamente el Estado sea el único que tenga poder de veto o que sean 2 de 3 los que tengan poder de veto. Te estoy mencionando un ejemplo de muchas cosas que hay que modificar. La Cisarril no tiene jurisdicción para multar al prestador de servicios que cobre excesivamente o que cobre un depósito en el caso de las clínicas o hospitales privados. ¿Eso sería uno de los puntos a modificar? Eso podría ser uno de los puntos que hay que discutir para que tenga hay uno de los puntos más comunes y que quizá afecta a la gran mayoría de la gente, que es el que tiene que ver, por ejemplo, de la cantidad de gente que tiene dinero en las AFP y que bajo ninguna circunstancia se lo dan y se lo dan prorrateado de a chelito, de a poquito y nunca llegan a tener su dinero. Bueno, pero ese es otro tema porque la seguridad social se divide en dos. En la parte de salud, que es la que nos corresponde a nosotros, y la parte de previsión, que es la parte del ahorro. Este es otro tema y es bastante amplio. Escuchándolo sobre el poder de veto y la responsabilidad del Estado, me acuerdo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los líderes reunidos, que alguien propuso que invitaran al Papa. Y Stalin preguntó, ¿cuántos tanques tiene el Papa? Si no tiene tanque, no puede estar sentado en esta mesa. Es decir, se supone que el Estado tiene una responsabilidad primera y final de garantizar la salud. Este es un sistema que posiblemente produce el dinero suficiente para mejorar la salud de la gente. Y nos referimos, por ejemplo, a esto que te piden un anticipo. Pero el mismo asegurado no tiene siempre la garantía que su seguro le va a responder en la necesidad, porque a veces el seguro te dice eso sí, eso no, esto aquí, esto aquello, y cuando viene a ver te dice se te agotó el seguro. Es decir, y obviamente esas son cosas que tenemos que trabajarlas para que eso cumpla con el objetivo con que se ha creado y no tener cantidades de empresas enriqueciéndose con la salud de la gente. Así es.
Así es. Hay muchos otros puntos que tenemos que modificar. Uno de los puntos que hay que modificar es que todos los planes complementarios o adicionales deben de pasar por la CISARRIL, que es el que puede supervisar las actividades de las ARS. Que los planes complementarios te los sirven con la tarjeta básica. Exacto, pero no tenemos el control de eso porque lo inscriben en la superintendencia de seguro y no por la superintendencia de salud y riesgo laboral. Esos son de los puntos que hay que modificar. Que todo pase por ahí. ¿Ha habido una reactivación de las solicitudes de servicios de parte de los ciudadanos que en su momento se frenaron mucho por la pandemia y personas que pospusieron cirugías que no eran de emergencia, incluso temas de consultas que eran regulares, gente que dejó de ir? ¿Se ha reactivado Sí. en la medida, digamos, proporcional a lo que en su momento se frenó? Sí, se ha reactivado y más que reactivado, se ha exagerado también en el uso últimamente, sobre todo con esta nueva cepa de Omicron, se exageró mucho los laboratorios. El renglón de laboratorio, de exámenes de laboratorio, se disparó enormemente. Antes de la pandemia del COVID, cuando venían estos meses de invierno nuestro, que uno comenzaba a tener un resfriado, pues tú te tomabas 2 acetaminofén con un té. Ahora, pensando en el COVID, te envían una tomografía y te envían una batería de exámenes. Y no es para menos. ¿Eh? No es para menos. La circunstancia lo amerita. Pero se ha abusado de la tomografía. Porque tú das una tomografía a un paciente si tiene dificultad respiratoria, si tu oxigenación es menos del 90%, o si tú tienes una evolución de más de 4 días. Sin embargo, desde que comienza un pequeño resfriado, se toman una tomografía y se olvidan de las radiaciones que eso produce. Y hay personas que se han hecho 3, 4, 5 tomografías. Se ha abusado como se abusó de la PCR en un momento determinado, ya que debo decirle, y retomando el tema de que el Estado es el responsable de la salud, en la pandemia del COVID, el Estado dominicano colocó 17,000 millones de pesos para contener la pandemia. Y es una cifra bastante alta que se salió totalmente del presupuesto que tenía la salud y todo lo relacionado a la salud. Pero bueno, yo creo que las PCR esa debe ser un fueron aprendizaje para que el Estado sepa qué cosa tiene que cambiar en la ley. Exactamente. La PCR, por ejemplo, no estaba dentro del catálogo de prestaciones. Por lo tanto, fue el gobierno, el Estado a través del gobierno, que pagó las PCR a los prestadores, en este caso a los laboratorios, a través de la ARS, que era la que tenía la organización de pago. Pero no fueron las ARS que pagaron las PCR, fue el gobierno que tuvo que pagar 6,240 millones de pesos en PCR. Nada. Que dice que también se la sobrefacturaban al gobierno. Sí. Entonces, es como una estafa pública. Que se la ponían a un precio mucho mayor que el que realmente le correspondía. Bueno, en medio de la tragedia, ¿verdad? así es. Y con relación a ese tipo de temas, ¿no se van a tomar medidas con relación a este tipo de situaciones, de sobreprecio de pruebas, de la forma en que tuvo que el Estado cubrirlo, Bueno, y que no fueron las ARS que lo cubrieron? ¿Nos deja algún tipo de aprendizaje respecto a qué hay que cambiar con este tipo de situaciones? El aprendizaje es que hay que seguir reforzando el Laboratorio Nacional, porque se ofrece la prueba de PCR gratuita a todo el que la solicite. Doctor. Pero se supone que tenemos el sistema de seguridad social no solamente para que sea el Estado el que deba proveer el servicio. Así es. Por eso es que hay que ampliar. Mira,
se elaboró un catálogo de prestaciones que fue el Plan Básico de Salud. Sin embargo, cuando se iba a iniciar el régimen contributivo, que inició en el 2007, el régimen subsidiado comenzó en el 2002. 2002. Ese Plan Básico de Salud fue recortado y se puso un plan provisional de servicio de salud. Y ese plan provisional se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que migrar hacia el Plan Básico de Salud, es decir, un catálogo mucho más amplio. Y eso también requiere de la modificación de la ley. ¿Hay que modificar la ley o eso es una labor del Consejo Nacional de Seguridad Social que puede ir actualizando estos catálogos? Es una labor del Consejo, pero tenemos también que ajustar la cápita para incluir algunas otras cosas dentro de las prestaciones de la seguridad social. Por ejemplo, tenemos que conocer y elevar un poco la cápita para los medicamentos de alto costo que sean pagados a través de un seguro de alto costo. Y también tenemos que modificar la cápita para el sistema de pensiones, que todos los pensionados dentro del régimen contributivo y dentro del régimen subsidiado puedan disfrutar de sus pensiones en salud exactamente igual que si tú estuvieras trabajando activamente. Doctor, gracias. Señores, despedimos al doctor Jesús Félix Iglesias, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Nos vemos mañana.